Hola, bienvenidos. Con el objetivo de seguir con las actividades del curso de cálculo diferencial, pero ahora en la modalidad de sana distancia, y como apoyo a las actividades del curso de cálculo diferencial en Google Classroom, el presente video tiene el objetivo de explicar el tema 2 de límites. Vamos a empezar entonces con una definición como informal de lo que es un límite. Al final del capítulo o al final de este tema vamos a manejar lo que ya se llama una definición formal. Es una definición preliminar, con la que vamos a iniciar esos trabajos con el tema del límite. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es escribir el límite cuando x tiende a de f de x igual a x. Si nosotros podemos acercar arbitrariamente los valores de fx a L, tanto como decíamos lo más cerquita que podamos, tomando x lo bastante cerca de a, pero nunca igual a a. Aquí lo que es importante es que yo el valor de x lo voy a acercar a un valor de a, ¿sí? Pero nunca lo voy a tomar igual a. Es un valor muy cercano, pero que nunca va a llegar a tomar el valor de a. Y la función, voy a encontrar su límite, ¿sí? Cuando la función vea a qué valor tiende la función cuando la x se acerca mucho, mucho, mucho al valor de a. Y esta es la notación que utilizamos. Entonces escribimos el límite de la función cuando x tiende a de f de x igual a L, ¿sí? Vamos a tener dos formas en esta definición o con esta definición preliminar o intuitiva, también la llaman en el libro, del límite, en que vamos a poder encontrar el límite de una función. Lo vamos a poder utilizar o encontrar usando tablas, tabulando, u otra también que podemos utilizar es graficando la función f de x y viendo en la gráfica de la función cuando yo me acerco a un valor determinado de x, mi función a qué valor tiende. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo el polinomio y igual a x cuadrada menos x más 2. Yo lo grafico, obtengo su gráfica. Y aquí lo que me interesa es saber a qué valor tiende mi función cuando yo me voy a acercar al número 2. Para acercarme a x igual a 2, yo tengo dos posibilidades: acercarme al 2 por valores de x mayores que 2 o por valores de x menores a 2. Entonces yo voy a hacer una tabla en donde yo me voy a acercar a 2. Puedo darle a mi polinomio, mi función, por ejemplo, el valor de 1. Cuando yo evalúo en 1, mi polinomio me queda igual a 2. Y luego me voy a ir aumentando desde aquí, desde 1, hasta valores cada vez más cercanos a 2. Por ejemplo, en 1.5 mi función evaluada ya vale 2.75. Luego en 1.9 ya vale 3.71. Y así cada vez me voy a ir acercando más a valores cercanos a 2. Pero en este caso, en esta tabulación que estoy haciendo, por valores menores que 2. Y si se fijan, el valor de la función, va tomando desde valores de 2 hasta llegar al 3.9970001. Entonces yo veo que cuando me voy acercando a 2 en x, mi polinomio va tomando un valor cada vez más cercano, dice aquí, al número 4. También lo puedo hacer, pero acercarme al valor de x igual a 2, pero por números mayores que 2. Por ejemplo, empezamos en 3 y cada vez me voy a ir acercando más también al valor de 2
así disminuyendo el valor de x en 2.5, 2.2, 2.1, ¿sí? 2.001, puedo todavía ponerle 2.0000, todos los ceros que yo quiera y luego un 1, y veo que mi función, ¿sí?, va atendiendo también al número 4. Aquí lo importante es tomar valores de x al tabular que sean muy cercanos al valor que yo quiero encontrar el límite. En este caso lo quiero encontrar en 2, ¿sí? Y ver mi función a qué valor está atendiendo. Entonces yo puedo decir, ¿sí?, que por valores menores tiende a 4 y por valores mayores tiende a 4. Entonces, como es el mismo número, cuando yo me acerco por números mayores y por menores, yo puedo decir que el límite de mi función vale 4. Esto es haciendo el límite utilizando la tabulación. O yo me puedo ir a la gráfica y ver. Si yo me acerco por valores mayores, yo me fijo mi función cuánto vale. Vale 4. Si yo me acerco por valores menores, me puedo fijar mi función vale 4. Entonces yo puedo decir que el límite de esta función, que es este polinomio, cuando x tiende a 2, vale 4. Eso es haciéndolo por tablas. Aquí tenemos otro ejemplo, también lo vamos a hacer gráficamente y utilizando una tabla. Aquí lo que tenemos es una función, pero ya no un polinomio, tenemos una función del tipo racional. Aquí tenemos la función x cúbica menos 1 entre x menos 1. La gráfica de la función aquí está. Es una parábola que se abre para arriba, donde tengo yo un hueco donde mi función no está definida, ¿sí? Y lo que hacemos es lo mismo. Vamos a tomar valores de x. Aquí me interesa conocer el límite cuando la x tiende a 1. Entonces yo tomo valores menores a 1. Por ejemplo, aquí el 0.75, 0.9, 0.99, 0.99. Ya este es un valor muy cercano a 1. Y evalúo mi polinomio, que es esta. No, no es polinomio. Evalúo mi función, perdón. Aquí esta es una función racional. Y obtengo los valores de mi función para valores muy cercanos a 1, pero menores a 1. Y luego obtengo los valores de mi función cuando la x es mayor que 1, pero no igual a 1. Si se fijan, aquí en números muy cercanos, este es un número muy cercano a 3 y este es un número también muy cercano a 3, entonces yo puedo decir que el límite vale 3. Aquí es importante notar lo siguiente: el límite está en el eje Y, ¿sí? Aquí la x es en el eje horizontal, entonces yo me voy a acercar a un valor, ¿sí? En este caso yo me voy a acercar a 1, me voy a acercar a 1, y entonces por valores mayores a 1 y por valores menores a 1. Aunque mi función no está definida en 1, ¿sí?, yo no la puedo evaluar a 1. Si ustedes se fijan, esta función racional, cuando yo evalúo en 1, aquí me queda 0 en el numerador y 0 en el denominador, me queda 0 entre 0. Yo no puedo evaluar en 1, pero sí puedo encontrar cuánto vale mi función en números cercanos a 1 por valores menores a 1 y mayores a 1. Entonces yo aquí la x hago que se acerque a 1 y el límite es la altura de mi función, ¿sí?, el valor de la y de mi función, y yo no necesito ni siquiera que mi función esté definida en el valor de x, porque dijimos que yo quiero encontrar a qué valor se acerca mi función
cuando yo hago la x que se acerque a un valor a, pero dijimos que la x nunca iba a tomar el valor de a. Se va a acercar, pero no va a ser igual. Entonces, aunque no esté definida mi función en el valor a, yo puedo saber cuánto vale el límite. En este caso, el límite vale 3. ¿Sí? Vamos a tomar otro ejemplo. Aquí mostramos 3 gráficas, perdón, ya no es, este no es un ejemplo. Aquí mostramos 3 gráficas. Si yo quiero sacar mi límite por gráfica, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es ver si yo me acerco por números menores que a, mi función se va a acercar a un número L. Yo me puedo acercar por números menores a o me puedo acercar también por números mayores que a y ver cuánto vale el límite. Incluso como en el ejemplo anterior, la función puede no estar definida en a o estar definida en otro punto. Por ejemplo, aquí mi función hace como un salto. Viene aquí una curva y exactamente en a tiene un hueco y está definida a otra altura. Pero aquí lo que me va a interesar es si yo me acerco por números menores, mi función se va a acercar al número L. Y si yo me acerco por números mayores, mi función se va a acercar al número L. No importa que en el número L no esté definida, porque yo la X nunca la voy a hacer igual a A. ¿Sí? Incluso si mi función tiene otra altura, en ese valor de A, el límite sigue siendo L. O incluso aquí cuando no está definida como en el ejemplo anterior, el límite existe y se llama L porque a mí no me interesa en X igual a A, me interesa cuando la X tiende al valor de A, ya sea por números mayores o por números menores. Eso es hacerlo límite gráficamente. Vamos a continuar entonces aquí, ahora sí, con el ejemplo del problema 1. Tengo una función de esta manera definida por secciones. Estamos trabajando una función que vale 1 para todo x e igual a diferente de 2 y vale 0 para cuando la x vale 2. Entonces aquí es una recta horizontal que tiene una altura de 1. En x igual a 2 da un salto y su altura cambia a 0. Y luego para cuando la x vale números mayores que 2, pues sigue valiendo 1. En esta función yo voy a sacar el límite cuando x tiende a 2, entonces yo me acerco por números menores a 2 y yo me fijo que mi función tiene una altura 1. Yo me acerco por números mayores que 2 y mi función sigue teniendo una altura 1, entonces yo puedo sacar el límite de mi función como 1. Es este valor. El límite vale 1. No me importa que la altura en 2 sea diferente. Yo voy a tomar el límite cuando x tiende a 2, ¿sí? Y ese vale 1, que es la altura de mi función cerca o alrededor de 2. Aquí vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos una función que es valor absoluto de x sobre x y vamos a tomar el límite cuando x tiende a 0. Aquí lo que hacemos es recordar cómo se define el valor absoluto de x. Si ustedes lo recuerdan, venía en el examen que es importante saber graficar un valor absoluto. Cuando ustedes grafican un valor absoluto les queda como una V. Tengo los valores de x. Estos son los valores de y. Y entonces la definición de valor absoluto me dice que es igual a x si x es mayor que 0 y es igual a menos x si la x es menor que 0. Estos valores de valor absoluto
se dividen entre x y obtengo, esta la divido entre x entre x me da 1 y menos x entre x me da menos 1. Entonces yo tengo la definición de mi función, esta es mi función. Y entonces yo, para hacer el límite cuando x tiende a 0, puedo graficar mi función. Me dice que vale 1 si la x es mayor que 0. Entonces aquí grafico mi función, este vale 1. Y vale menos 1 para x menores que 0. Aquí está. Y para x, ¿sí?, igual a 0 se toma con la de arriba. Aquí quedaría el igual. Entonces aquí tomaría aquí, este es rellenito, y aquí tomaría, como es menor estricto, tomo un hueco. Entonces ya tengo graficada mi función, y yo, para encontrar el límite, lo que puedo hacer, ya que tengo la gráfica, me acerco por números menores. Entonces veo que mi función vale menos 1. Luego me acerco por números mayores y veo que mi función vale 1. ¿Sí? Aquí lo que va a pasar es que el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe, porque no me da un solo valor. Si yo me acerco por números mayores, me da 1. Si yo me acerco por números menores, me da menos 1. Entonces, si se fijan de la definición que teníamos al principio, aquí tiene mi función que tender a un solo valor L y no a dos diferentes, ¿sí? Entonces por eso yo digo que el límite de esta función no existe, y ese es un resultado. Yo digo que el límite de la función perdón, f de x cuando x tiende a 0 no existe. Aquí lo vamos a hacer, pero ahora tabulando. Tengo yo, me da mi función, también es una función racional, y me piden el límite cuando x tiende a 4. Entonces, si se fijan, yo lo que voy a hacer es tomar valores de x, en este caso menores a 4, ¿sí?, muy cercanos. No voy a tomar, por ejemplo, el 1 o el 2, no, muy cercanos a 4, el 3.9, el 3.99, ¿sí? Son valores muy cercanos. Y luego voy a tomar valores también muy cercanos, pero que sean mayores a 4. Yo evalúo mi polinomio, y si se fijan, cuando es por números menores, ya en el 3.99 me da 0.20004. Entonces esto es muy cercano a 0.2. Y cuando tomo valores de x mayores a 4, pero muy cercanos, se fijan, aquí me queda 0.1999, y este también es un número muy cercano a 0.2. Entonces yo, con la tabla, yo puedo decir que mi límite vale 0.2. ¿Sí? Este es el valor del límite. Lo mismo, aquí tengo otra función racional, y para hacer el límite tabulando, lo que yo hago es darle valores. En este caso me piden valores que tiendan a 2. Entonces tomo valores muy cercanos a 2 por números menores a 2, y tomo valores muy cercanos a 2 por números mayores a 2, y me fijo que mis valores en este caso tienden a 0.25, tanto por números menores como por números mayores. Y yo aquí, si quisiera ver
La tendencia yo le pondría también evaluar en 1.9999 más 9 y aquí en 2.000001, ¿sí? Y aquí quedarían cada vez más ceros y aquí quedarían cada vez más 9. Entonces yo veo que mi límite vale 0.25, que es un cuarto. ¿Sí? Eso es hacer límites utilizando la tabla. ¿Sí? Utilizando tablas. Yo lo que tengo que hacer es tabular valores muy cercanos, ¿sí? Tanto mayores como menores al límite que me están pidiendo en X, y encontrar los valores de la función f de X para encontrar perdón, el límite. Les decía, otra forma de encontrar límites es con la gráfica. Yo tengo aquí la gráfica, ese es un polinomio de grado 1, al graficarlo me queda una recta, y entonces me piden el límite cuando x tiende a 3. Entonces yo me fijo en la altura de mi función primero para valores cuando tengo valores de x mayor que 3. Entonces yo me fijo que la altura vale 1. Y luego me fijo para números menores y me fijo que la altura es la misma, 1. La altura de mi función vale 1 para valores mayores que 3 y menores que 3. Entonces yo aquí saco el límite como 1. Este es el valor de mi límite. Por ejemplo, en esta otra función es un polinomio de grado 2, es una parábola que se abre para arriba y me piden el límite cuando x tiende a 1. Entonces aquí tengo el 1 y yo me acerco por números mayores. Mi función aquí yo veo, mi escala vale 2 cada rayita, entonces esto vale 4. Y por números menores que 1, yo me fijo también vale 4. Tienen la misma altura por números mayores y por números menores. Entonces yo puedo encontrar el límite y vale 4. Eso es haciéndolo gráficamente. Tenemos aquí otra vez una función, pero ahora un valor absoluto. Esta es la gráfica de esta función. Y entonces vamos a encontrar el límite. Yo lo que voy a hacer, me piden el límite cuando x tiende a 2. Aquí está el número 2. Y entonces yo me acerco por números mayores y mi función tiene una altura de 1. Yo me acerco por números menores a 2 y mi función tiene una altura de menos 1. Como no es la misma altura, aquí vale menos 1. Como no es la misma altura, yo digo que el límite no existe. Cuando no tiene la misma altura por números mayores y por números menores al número que yo quiero encontrar el límite, en este caso x igual a 2, yo digo que el límite no existe y eso es el resultado de mi problema. Por ejemplo, yo aquí tengo una función definida para el inciso B, definida por secciones. Es una parábola cuando la x sea diferente de 1 y es un punto cuando la x sea igual a 2. Entonces me piden el límite cuando x tiende a 1. Aquí está el número 1. Entonces yo me fijo por números mayores que 1 y mi función tiene una altura de 4. Aquí tengo la escala 2, 4, 6. Entonces aquí tiene una altura de 4. Y cuando yo me acerco por números menores, también tiene una altura de 4. Aunque en 1 de un salto mi función, el límite sigue siendo
4. Entonces yo aquí encuentro mi límite que vale 4. Y ese es el resultado de mi problema. Eso es hacer un límite por gráficas. Seguimos. Yo aquí tengo la función dibujada, la de seno de pi x, y me piden el límite cuando x tiende a 1. Entonces yo me voy y me fijo mi función por números mayores que 1 y me fijo la altura de mi función, que en este caso vale 0 por números mayores. Luego me fijo por números menores que 1 y la altura de mi función sigue siendo 0, este puntito que está aquí definido. Entonces mi límite vale 0. Acuérdense que el límite es ver la altura de mi función. La altura es en la y, ¿sí? Cuando yo x hago que tienda a un valor. Por ejemplo, aquí para el inciso B, ahora tenemos una función racional y se fijan, esta tiene una asíntota en x igual a 5, ¿sí? Esta es la gráfica de mi función y precisamente en esta asíntota me preguntan cuánto vale el límite en x igual, cuando x tiende a 5 pero diferente de 5. Entonces, si se fijan, cuando yo me acerco a este valor de x por números mayores a 5, mi función, la altura de mi función, ¿sí?, cada vez se va haciendo más grande. Se dice aquí que va a infinito, pero positivo. Y cuando yo me acerco a 5, pero por números menores, la altura de mi función va creciendo aquí hasta ser números muy grandes, pero ahora negativos, se va hasta menos infinito. Como las dos alturas no son iguales, yo puedo decir que este límite no existe. Y ese es el resultado de mi problema. Vamos ahora a encontrar el límite de esta función cuando la x tiende a 1 por la gráfica. Aquí ya me dan la gráfica de mi función. Entonces yo aquí tengo el número 1, me acerco por números mayores y yo veo que la altura vale 4, me acerco por números menores a 1 y yo veo que la altura vale 4. Entonces yo puedo decir que mi límite vale 4. Aunque la altura de mi función cambie precisamente en el valor 1, eso no importa. Yo veo que cuando tengo valores mayores que 1, ¿sí?, la altura de mi función vale 4, y cuando tengo valores menores que 1, la altura de la función también vale 4. Este ya se puso más interesante, este problema 7. Vamos a ver, si se fijan, no nada más me preguntan el límite, sino también me preguntan cuánto vale mi función, y además no me dicen cómo se escribe explícitamente mi función, sino que solamente me dan la gráfica de mi función. Ok, entonces si se fijan, yo vengo aquí a mi función y me piden primero cuánto vale mi función evaluada en 1. Yo me pongo aquí en 1 y mi función evaluada en 1, si se fijan, aquí tengo dos huequitos y uno rellenito. El puntito rellenito es lo que vale mi función. En este caso, cuando la x vale 1, mi función vale 2, ¿sí?, que es este punto de aquí, el que está rellenito. Estos huequitos quiere decir que ahí no está definida mi función. Cuando está rellenito, sí. Y luego me preguntan el límite de mi función cuando la x se acerca a 1. Yo me puedo acercar a la x por números mayores a 1 y por números menores a 1. Por números mayores a 1, si se fijan, aquí tengo una altura de 1 cuando yo me acerco por números mayores. Pero cuando me acerco por números menores, yo veo que mi función viene aquí desde la izquierda. Por números menores a 1 tiene una altura como
de 3.5 por aquí. Entonces no tiene la misma altura para números mayores y para números menores. Y entonces yo puedo responder que aquí el límite no existe. Porque no es un solo valor, sino que aquí para números mayores es 1 y para números menores es un poquito más que 3. ¿Sí? Entonces no es el mismo valor. Yo me voy aquí para contestar el inciso C, me voy a la x igual a 4 y me fijo cuánto vale mi función, que es el dibujito que está aquí. Y se fija que en x igual a 4 mi función tiene un hueco. Que tenga un hueco y que no esté rellenito en otra altura significa que mi función no está definida en este punto. Entonces yo aquí puedo poner que no existe. ¿Sí? Ahí mi función no existe. Por ejemplo, si me pidieran mi función evaluada en 3, yo aquí me voy y este puntito, como no está hueco, yo diría que mi función vale 2. ¿Sí? Pero aquí como es hueco, quiere decir que ahí mi función no está definida y se le pone no existe. Luego me piden el límite para el inciso D de mi función f de x cuando la x tiende a 4. Entonces yo voy a hacer por números mayores que 4, ¿sí? Mi función tiene una altura de 2. Y por números menores que 4, mi función tiene también una altura de 2. Entonces el límite vale 2. Esto sí es muy importante que lo estén practicando cuando tengan gráficas, y que aparte que la gráfica de la función esté muy bien hecha, ¿sí? Entonces aquí el que tenga un huequito quiere decir que mi función no está definida en ese punto, o aquí por ejemplo en 1 no está definida para números mayores que 2, pero en 2, precisamente en 1 sí vale 2. Aquí está rellenito. Aquí para números menores que 1 no está definida, tiene un huequito, pero para números menores que 1 sí, es esta curva que está aquí. Entonces sí es importante saber interpretar muy bien las gráficas. Vamos a practicar con otro problema. Otra vez no me dan la función explícita, pero me dan la gráfica de mi función. Si se fijan, aquí tiene una asíntota en -2. Luego, cuando la x vale 0, tiene un hueco y luego acá tiene rellenito, ¿sí? Hasta la altura de 4. Luego baja mi función y en 2 ya no está definida, tiene un hueco, pero para números mayores que 2 sí está definida. Luego aquí aparece otra asíntota, pero aquí en 4 está definida con una altura de 2. O sea, puede tomar saltos y seguir la función. Entonces vamos a contestar o practicar cómo resolver estos límites y cómo interpretar la función. Por ejemplo, me preguntan cuánto vale mi función evaluada en -2. Como el -2 aquí está pintado como una asíntota, ¿sí? Yo no puedo saber cuánto vale mi función porque no tiene así como una definición, un punto, no está rayada. Entonces mi función en -2 para números menores que -2 se me va a números muy grandes negativos, y para mayores que -2 se va a muy grandes pero positivos. Entonces en 2 no está definida, no tiene un puntito, entonces aquí en 2 le pongo no existe. Vamos a cambiar, bueno, le pongo no existe. Esa es la respuesta. No tiene un puntito o una altura definida para cuando la x vale -2. Vamos a tratar de encontrar ahora el límite cuando x tiende a -2. Les decía, cerco primero por números mayores
que menos 2 y mi función, que es esta curva negra, se va a números muy grandes, a más infinito. Y luego me acerco a menos 2 por números menores que menos 2 y mi función se va a números muy grandes pero negativos. Como no es la misma altura cuando yo me acerco por números mayores y por números menores, el límite se dice que tampoco no existe. Me preguntan la f evaluada en 0. ¿Sí? Yo no puedo decir que aquí este es un medio porque este está huequito, aquí no vale mi función. En 0 mi función, el que está rellenito, es la altura 4. ¿Sí? Eso es lo que vale mi función, que es este puntito que vale 4. Ahora voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 de la función. Primero me acerco por números mayores a 0, ¿sí? Y mi función tiende a 4. Pero por números menores que a 0, ¿sí? Mi función tiende, aquí tiene una altura como de un medio. Entonces las alturas cuando yo me acerco por números mayores y por números menores no son iguales. Se fijan, aquí tiene o se acerca a 4 y aquí se tiene o se acerca a 0.5. Entonces yo digo que este límite no existe, porque no tiene la altura para cuando yo me acerco a números mayores y números menores igual. Ahora me piden la f de 2. Si se fijan ustedes, aquí en 2 mi función tiene un hueco, entonces se dice que mi función no existe. ¿Sí? Y ahora me piden el límite cuando x tiende a 2 de mi función. Entonces yo me voy a acercar a 2, pero sin tomarlo, porque eso es lo que significa el límite. Me acerco a 2 pero sin tomar el x igual a 2. Entonces yo me acerco por valores mayores a 2 y me fijo que la altura de mi función es un medio, este es 1. Y para cuando me acerco por valores menores, la altura sigue siendo un medio. Entonces el límite vale un medio. Luego me piden mi función evaluada en x igual a 4. Entonces aquí en 4, exactamente en 4, mi función vale, que es este punto que está rellenito aquí, mi función vale 2. Y ahora me preguntan por el límite. ¿Sí? Cuando yo tomo o me acerco a 4 por números mayores a 4, mi función se va a números muy grandes, que se llama más infinito. Y luego cuando me acerco por números menores a 4, se ve que mi función también va tomando valores muy grandes. Entonces aquí se va a más infinito. Y eso es obtener límites por la gráfica de una función interpretando los valores de mi función. Aquí sí los exhorto a que vuelvan a ver el video muy despacito y vayan viendo cómo se va sacando cada límite, cada punto, hasta que tengan clara la interpretación de la función y cómo se sacan los límites por la gráfica de mi función, que es un método muy rápido de sacar límites. Otro método también rápido es tabulando. Son estos dos métodos que vimos para encontrar el límite de una función. Pues les agradezco y seguimos con los demás temas. Saludos y gracias.